que siempre han dejado de hacer años por estar aquí. También les agradezco la oportunidad de conocerlos. Voy a decirles por qué motivo fue la iniciativa de hacer esta reunión. La iniciativa básicamente es de compartir el conocimiento que recibo a través de meditaciones. Llevo muchísimos años, pienso que toda la vida, recibiendo el cambio. No es importante, digamos, de quién yo viene, sino su contenido, porque estos mensajes son para crecer, confrontan la vida del ser humano en la medida en que logremos en algún momento sentirnos libres, independiente de la forma de vida que tengamos, de los ejercicios que hagamos, de la carrera que eventualmente esté cursando, del trabajo que tenga, de que estén ejerciendo de una labor, que estén de pronto en sus casas, dedicados al hogar, dedicados al hogar. Pero la idea es de que viva una vida con un sentido lógico, práctico y libre. Voy a empezar la introducción, la quiero hacer desde la parte fisiológica humana, iniciando con el tema del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es una red. Tenemos la médula espinal, que está a nivel de nuestra columna y después se conecta a nuestro cerebro. Tenemos en nuestro cerebro una glándula a la que le llamamos glándula maestra. Por algún motivo le llamarán glándula maestra de la hipófisis. Dentro de lo que he logrado leer, digamos, después de haber recibido esta capacitación o guía, es de que le llaman así porque ella comanda las funciones orgánicas dentro de nuestro cuerpo. Comanda toda la parte hormonal y neurotransmisores. No sé si de pronto en bachillerato o alguien que haya hecho una carrera relacionada con la salud sabe a qué me refiero, o si de pronto necesitan cumplir un poquito más de tema. Ustedes saben que tenemos una glándula hipofisiaria en nuestro cerebro, en la base del cráneo, huesos, esferoides, y sobre ella se descarga sobre una partecita que le llaman musculatura. Entonces, esta glándula cumple una función muy esencial dentro de la vida del ser humano. Es esencial porque nuestro cerebro se encarga de recibir estímulos externos y con base en esos estímulos externos que recibimos del cerebro, esta glándula actúa, ¿sí? Con base en esos estímulos, actúa y genera una hormona. Tenemos, por ejemplo, una hormona, el cortisol. El cortisol es una sustancia que generamos por estímulo cerebral, por estímulo externo cerebral. Y esta hormona en bajas concentraciones es, sana, nos permite estar en alerta, ¿sí? Entonces, digamos, esa hormona y podemos tener una reacción de alerta en cuanto a, no sé, una caída o algo que nos vaya a caer encima. Entonces, reaccionamos, o sea que es bueno. Pero el cortisol, cuando está muy elevado, y regularmente los seres humanos con el cortisol supremamente elevado, a esta hormona por esa razón que llaman la hormona del estrés. Le llaman la hormona del estrés ¿por qué? Porque la producción del cortisol en los seres humanos, por ser tan elevada, está generando patologías de toda clase, ¿sí? Es decir, enfermedades de toda clase. Se desarrolla por exceso de cortisol una gastritis. Al inicio puede ser una gastritis sencilla, una erosión de la pared gástrica, pero después
esa versión se va convirtiendo en otras patologías adicionales. Usted puede generar la colitis sigue a puede ser una diverticulitis, unos pólipos, tumoraciones a nivel del intestino. Usted puede al punto de generar el cáncer, ¿sí? Por exceso de cortisol. ¿Qué sucede? Nosotros llevamos muchas vidas independientes de pequeños, ustedes tenemos muchas vidas o pensemos que tenemos una, no importa, eso no es el tema ni es para discusión. Si tenemos una vida o tenemos muchas, nos la hemos pasado con un exceso de cortisol por encima de los niveles normales, y estos excesos de cortisol son gracias a la manera en que nosotros interpretamos la realidad diariamente. La mala interpretación de la realidad, ¿sí? Con base a los conceptos que tenemos desde niños, y tenemos también conceptos y tendencias heredadas por nuestros padres, hacen de que este cortisol mantenga muy elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el organismo no se gobierna solo. El organismo está gobernado por la mente. Y la mente no puede ser enemiga del hombre. La mente es una aliada de los hombres. O sea, la mente debe ser nuestra aliada. No convertirse en nuestra enemiga al punto de generar una enfermedad. Al punto de generar discusiones en la familia, al punto de generar división entre familiares, entre amigos, entre jefes y todas las personas con las que ustedes se relacionan. Veo la necesidad inmensa de nosotros empezar a hacer conciencia sobre la forma en que interpretamos todo nuestro entorno. De ahí parte la salud. La salud se pierde con la mala interpretación de la realidad. Y siempre hay que tener presente de que nosotros en este momento estamos totalmente cubiertos. Hagan de cuenta como una cebolla. La cebollita tiene cantidad de capas, ¿sí? Se va a la vitamina K, le va quitando la otra. Todas esas capas que se van quitando son sus falsas creencias y sus falsos conceptos. Los conceptos que tomamos desde niños. Por ejemplo, en este momento, cuando usted le dice al niño, el niño se cae y el niño empieza a llorar. Entonces usted le dice al niño, papi, no llores, o nena, no llores. Vente con un helado, pero deja de llorar. ¿Sí? Cuando usted le dice eso al niño, el niño es una esponja. Ellos no son menos hasta la pubertad, absorben absolutamente todo lo que ustedes les dicen. Absolutamente todo, sobre todo cuando se le dice papá o se le dice mamá. Siempre he pensado desde hace muchos años que para nosotros tener hijos deberíamos de hacer un curso. Deberíamos de crecer en autoconocimiento para poder tenerlos. Para no educar hijos heridos que todo el tiempo están manifestando una realidad errada y que no son felices con ella. Educar hijos felices no es fácil si usted como padre no se conoce. Entonces, volviendo al tema fisiológico, miren cómo el entorno genera en nosotros, y de forma inconsciente, genera en nosotros muchas formas de reaccionar y interpretar la realidad. Hay otra hormona que se llama serotonina. Con esta serotonina pasa algo muy especial. En el cerebro se produce, hay 500 millones de interneuronas, ¿sí?, relacionadas con la serotonina, con la segregación de serotonina. Perdón, en el estómago están las 500 millones. En el cerebro, o médula espinal más que todo, están 100 millones para segregar serotonina. ¿Qué hace la serotonina? La serotonina nos produce nosotros estados de calma.
estados de tranquilidad, de paz, ¿sí? Cuando usted busca esa paz, esa tranquilidad, y cuando usted logra dominar su mente y colocarla en blanco, lo que se va a segregar en el organismo es serotonina. Entonces, ¿qué sucede? Muy pocas veces tenemos un espacio de calma y serenidad para segregar la serotonina. Vivimos todo el tiempo en el cortisol. Hay otro neurotransmisor, la beta-endorfina. La beta-endorfina la segregamos cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos da un beso, cuando alguien nos reconoce el valor que tenemos como personas. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en un año segregamos esta sustancia? Nosotros regularmente no le prestamos atención a las personas con las que convivimos, y muchas veces le prestamos más atención a los de afuera que a los del núcleo familiar, que son el primer núcleo humano con el que uno debe crecer y liberarse. O sea, con el que uno primero debería amar, ¿no? Debería ser ese. Pero se presta mucho más atención de tanto a los de afuera por condicionamientos. Condicionamientos como el que dirán, o de pronto relacionado con el estatus, no sé, cantidad de cosas. Esto usted atención a los de afuera y a los de su familia. La atención es cero. Pocas veces le reconocemos a la esposa, a los hijos, le hacemos reconocimientos de ser, ¿sí? Entonces, no le facilitamos la posibilidad de segregar la sustancia. Todas estas sustancias, esos neurotransmisores, hormonas, como lo quieran llamar, todos ellos inciden en nuestra salud orgánica, pero ellos son segregados a causa de la interpretación y interrelación que tenemos con el entorno. Siempre. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Y es que el cerebro, ¿sí?, y nuestro organismo no debe estar desconectado de lo que es la mente como tal. Nos pasamos la vida queriendo conocer cantidad de temas en todas las áreas, estudiar, trabajar, bueno, son distractores, la verdad. Son añadiduras, prioridades no son. Pero nunca prestamos atención al conocimiento de nuestra mente. Crecer en autoconocimiento es crecer en amor por nosotros mismos. No es posible que yo diga yo amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a mi esposo o mi esposa, sin yo haberme conocido y sin yo amarme y saber realmente quién soy. A las personas regularmente los terapeutas les preguntan, ¿quién es usted? Entonces regularmente la persona contesta, supongamos, no soy terapeuta, no le estoy preguntando a usted qué hace, estoy preguntándole quién es usted. Ok, tengo 2 hijos, vivo en tal parte, pero le estoy preguntando a usted con quién vive y dónde vive. Estoy preguntándole quién es usted. Yo me pregunto, cada uno sabremos quiénes somos. O sea, usted sabe quién es usted. Si usted en este momento le pregunta quién es usted, ¿usted qué contesta? ¿Usted sabría qué contestar? ¿Y estar seguro de la respuesta? ¿Ustedes sabrían qué contestar y estar seguros de la respuesta? Entonces volvemos al tema de las creencias, de la cebollita que vamos quitando, ¿sí? Enumeremos creencias, identifiquemos creencias. Alguien, por ejemplo, me voy a dar un ejemplo. Una falsa creencia, el que dirán, es una creencia muy tocada. El que dirán es una falsa creencia. Todo lo que tiene que ver con la parte religiosa tiene que ver con las falsas creencias. ¿Por qué razón? Si vemos, por ejemplo, el perdón, ese es un ejemplo muy puntual. Cuando yo pienso que yo debo pedirle perdón a otro, me coloco por debajo, ¿sí? Me coloco por debajo
debajo de esa persona. Cuando la otra persona piensa que yo debo dirigirme a él para pedirle perdón, yo también estoy pensando que estoy por debajo de la otra persona. Jamás debemos consentir estar por debajo el uno del otro. Debemos estar siempre parejos. Pero ¿cómo hago yo para llegar a sentirme parejo con los demás? ¿Cómo hago yo para volverme una persona tan, ¿cómo le llaman en psicología? Una persona que comprende todas las personas. Emotiva no. Hay otra palabra en psicología. Empática. Exacto, empática. Ser empático es toda una disciplina, y para yo decir yo soy empático, de verdad debo tener algún conocimiento. Porque para yo ser empático, debo no buscar y calificar absolutamente nada. ¿Cómo hago yo para volverme un ser que no califica y que no cuestiona y que no busca? Es una tarea bastante compleja. Y no puede adquirirse esa destreza, digámoslo así, o ese don de no calificar desde la violencia. El autoconocimiento jamás puede darse de una forma violenta. Cuando usted hace una dieta, dice, a partir de hoy no voy a comer harinas, ni azúcares, nada de eso. Pero llega un momento en que el organismo entra en crisis, ¿sí? Entra en crisis y usted ya como que, ay, no, pero es que me hace una dormita, no. Y usted se lo come y de ahí para allá, hasta ahí llega la dieta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo violencia en generar ese cambio. El autoconocimiento no se genera a través de la violencia, ni tampoco colocándonos máscaras, ni tampoco diciendo, es que, verdad, es que no hay que calificar, yo no voy a calificar, y cómo se la pasan frente al otro, calificándolo, pero diciendo, no voy a calificar, verdad, esto no lo puedo hacer. ¿Sí? Allí hay violencia. ¿Cuándo surge la violencia? La violencia surge cuando yo no soy consciente de quién soy. Si yo todavía no sé quién soy, es muy complejo decir que yo conozco a Sandra, que yo conozco a Valentina, que yo conozco a Diana. ¿Cómo yo puedo afirmar que conozco a Diana si yo no me conozco? Yo me conozco y yo puedo decir, me conozco porque yo ya identifico en mí muchos patrones, ¿sí? Y los he sanado, y después de haberlos sanado, voy a interrelacionarme desde el mismo nivel con el otro. Antes eso no es autoconocimiento, ni hay libertad en eso. Hay solamente violencia. Entonces, hay que reflexionar sobre lo siguiente. Lo primero, en la fisiología humana, conocernos fisiológicamente, o sea, porque es que mantenemos esa hormona, esos neurotransmisores de esa manera, y por qué, y cómo es que parece como si el cuerpo se gobernara solo. El cuerpo no debería de gobernarse solo. El cuerpo nosotros debemos gobernar, y para gobernar debemos dominar nuestra mente, nuestra capacidad mental. Hay unas religiones donde ellos afirman de que la mente es la enemiga del hombre. La mente jamás va a ser la enemiga del hombre si usted la controla. La mente es la que cuenta como un caballo y el mente debe ser usted. Pero en este momento de la vida, y a pesar de los años y las muchas vidas, siempre ese caballo ha transitado sin jinete. El jinete va por un lado y el caballo va por otro. Hay un ejemplo muy claro en relación a esto, y es como hay algo que se llama rumiadero. El rumiadero de la mente es, no sé si les ha pasado, me imagino que a todos les ha pasado, cuando la mente está completamente, a ver, les explico algo, no sé cómo explicar en ese pedazo. Nosotros somos energía.
Cuando ustedes pasan, por ejemplo, por el lado de un equipo de sonido encendido y él empieza como a distorsionarse, es porque nuestro campo electromagnético está interfiriendo en la señal. Y todo el tiempo tenemos nuestro campo electromagnético. Unos campos electromagnéticos son amplios y otros campos electromagnéticos son muy reducidos, y eso va en relación al tipo de pensamiento de la persona, qué tan libre es su pensamiento. Entonces, asimismo, hay unas varas con las que usted mide campos electromagnéticos, y hay campos electromagnéticos donde las aulas o campos electromagnéticos miden 100 metros, miden 80, miden 50 metros, como hay campos electromagnéticos de personas que miden 8 metros, miden 5, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que mi campo electromagnético mide 50 metros. Con mi campo electromagnético en este momento yo estaría cubriendo a todos ustedes. Ese campo electromagnético permanentemente está emitiendo unas ondas. Hagamos de cuenta que es como un radio que está prendido todo el tiempo. Y ese radio es mi mente. ¿Les ha pasado que ustedes se acuestan o están en un sitio solos y empieza la mente a dibujar cosas pendejas, cosas ilógicas, piensan a veces en cosas hasta trágicas, a veces cosas que no tienen nada que ver con ustedes, sino de otros sucesos? Y ahí es cuando la mente está como loca. Cuando ella no está siendo gobernada, ¿qué está sucediendo? Los campos electromagnéticos de otras personas me están incidiendo a mí. Puede haber sido el portero que pasó por el lado, puede haber sido, no sé, todas las personas con las que usted usa a diario, pensamientos que no son suyos. Entonces usted a veces hace fuerza, ¿no? Como por parar esos pensamientos y decir no más. Y trata como de decirle a su mente que piense en algo lógico. A veces se hace eso hasta imposible. O sea, pensar en algo lógico, en algo nuestro. La mente sigue caminando como si nada. Este nuevo ciclo en el que empezamos en este planeta nos invita a darle dominio a esa mente. Ya ese de estar sueltos todo el tiempo, de hacer lo que queremos, pero de forma inconsciente, esto se va a acabar. Se va a generar un cambio a nivel de este planeta y de nosotros, a nivel genético. Cada vez que usted trasciende un pensamiento, trasciende una verdad, aunque la verdad sea infinita, la verdad es ahora de cuando una escalera infinita y unos vamos por acá abajo y otros van por allá arriba, con un conocimiento amplio de las cosas, otros con un conocimiento menor de las cosas, pero sin embargo, esa escalera por donde nosotros estamos caminando, aún siendo infinita, vamos a pasar todos por lo mismo, las mismas claritas, y nos va a llevar a todos a la misma parte. ¿Y cuál es esa parte a donde vamos a llegar todos? Al conocimiento de nosotros mismos, al verdadero conocimiento de nosotros mismos. Es posible que cada uno de los que están sentados aquí en algún momento esperaron la oportunidad de escuchar lo que les voy a decir. En este planeta están sucediendo muchas cosas. Tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, tenemos una desbordante corrupción en todos los países, tenemos alteraciones del clima, ¿sí? Que viene siendo, yo le atribuyo a eso, cambios en el biomagnetismo terrestre. Y estamos siendo sacudidos en este momento, aunque pienso yo que muy brevemente todavía no ha llegado como la fuerza de todo ese sacudón. Pero todo esto que está pasando solamente nos está invitando a crecer en el autoconocimiento, a mirar afuera. Esa guerra que está pasando en Rusia con Ucrania no es más
el reflejo nuestro de querer controlar todo, de querer controlar al vecino, de querer controlar al hijo, en lo que dice, en lo que escucha, en lo que hace, de querer controlar al esposo y la esposa, o la esposa, en cuanto a sus gustos, en cuanto a sus tendencias, lo que quiere hacer con su tiempo libre o no. Nosotros somos responsables, reales responsables de todo lo que pasa en este planeta, de todo. Y cualquier cosa que suceda, el solo hecho de tener cuerpo físico, nos hace partícipes de todo eso que sucede, tanto de lo bueno como de lo malo. Porque todo el tiempo proyectamos afuera, ¿sí? Proyectamos afuera pensamientos, y esos pensamientos en masa empiezan a proyectar todo lo que vemos, toda la situación actual. Entonces, a veces las personas dicen, bueno, pero estás hablando de corrupción, yo corrupta no soy, ¿sí? Realmente lo somos. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es de pronto engañar al otro, de pronto colocarnos una máscara, ¿sí? De pronto decir, sentirnos tristes en algún momento y decir, yo estoy bien. O sea, yo estoy realmente siendo honesto en ese momento. O sea, no. Nosotros realmente sí formamos parte de toda esa corrupción que se refleja afuera, como formamos parte de lo que viene también. Porque en este momento, gracias a Dios, muchas personas se han querido despertar y que están despertando. Y muchas personas que están movilizando ese despertar de conciencia y ese encontrarnos con nosotros mismos, está generando un movimiento que se está proyectando, en donde ya la gente no quiere más corrupción. Queremos de que esto realmente cambie. Y para que esto realmente cambie, si de verdad yo quiero que este planeta cambie y que la situación cambie y que yo mejore mi salud y que, en fin, si yo realmente quiero que todo eso cambie, yo tendría que empezar por mí, porque yo formo parte de lo que se está proyectando afuera. Cuando yo soy consciente de que todo lo que se está proyectando afuera, en mi familia, en mi trabajo, en el país, en la ciudad, ¿sí? Todo eso que no me gusta. Si yo soy consciente de que yo soy partícipe de eso y de que yo participo de esa co-creación y de esa realidad que se está proyectando allá, mi única tarea, la única tarea que yo tengo es conmigo misma. Porque yo no voy a poder decirle al hijo, mire, usted debe cambiar y debe hacer las cosas a partir de ahora, así, así, así. O esposa y esposo. Usted a partir de ahora me tiene que recoger a tal hora, me tiene que llevar, no. O sea, yo no puedo buscar que el otro cambie porque soy yo quien debe cambiar. Cuando yo genero un cambio, los demás lo sienten. Y lo sienten gracias a ese electromagnetismo o a esa resonancia que todos tenemos a nivel energético. El pensamiento viaja. Está comprobado el término de telepatía entre los humanos. Está comprobado el término de telepatía entre los animales. Si los animales lo tienen, con mayor razón lo tenemos nosotros. Con mayor razón. Entonces, todo cambio que yo genere es un aporte para la condición en la que estamos viviendo. Vivimos en un sistema esclavista, en un sistema que nos obliga a trabajar unas horas por una compensación monetaria. Pero resulta que usted trabaja esas horas, pero esa plata no es suya. Esa plata se esfuma porque hay que pagar los impuestos, hay que pagar el recibo, hay que, bueno, una cantidad de cosas, y hoy en día es cuando ya no rinde, ¿no? El cuento de la recesión económica, etcétera, etcétera. Entonces, formo parte de un sistema esclavista, lo acepto, y resulta que lo acepto al punto que lo veo normal. Con la enfermedad pasa exactamente lo mismo. Una persona dura con una gastritis 8 años y después posiblemente se convierta en un cáncer. Y la gastritis
lo único que hace es tratar de sobrellevarla. Inclusive el ser humano es tan de adaptación que se adapta al dolor, se adapta a la molestia que tiene en el abdomen, se adapta al vivir inflamado, ¿sí? Y llega un punto en que vive inflamado y con dolor y ya no se le vuelve normal. Porque el ser humano se adapta a todo. Tenemos un nivel de adaptación increíble, igual que los animales. Podemos adaptarnos a cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo es posible de que yo viva prisionera del sistema y además viva prisionera de la enfermedad y además viva prisionera de todas las falsas creencias instauradas y recogidas de cuando a mí me criaron? Entonces mi mamá me decía, por ejemplo, ¿qué salude? ¿Qué dirán? Entonces yo ¿y qué dirán? Asumo el que dirán como algo que es natural, ¿sí? Entonces le digo a mi hijo, ¿qué dirá fulanita si usted no sabe saludarle? Y el chico amenazado por la mamá sale a saludar a la fulanita, que por cierto le cae esta mano. Sale a saludarla, y bueno, la señora que no la vuelve y se esconde, ¿no? Vuelve y se guarda. ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo allí? ¿Le estoy enseñando respeto? ¿Le estoy enseñando a ser auténtico? ¿Le estoy enseñando a ser libre? No, yo no estoy enseñando eso. Estoy enseñando todo lo contrario, con base en unas normas de cortesía. Resulta que esas normas de cortesía vienen de las creencias instauradas. Y ese hijo al que yo le obligaba a salir a saludar a la hermana que no le gustaba mi hijo, crece, se hace adulto. Y es un hijo que no es sensato con él mismo. No importa que no sea sensato con los demás. Ahí ese hijo no es sensato con él mismo. Vive con las máscaras puestas todo el tiempo. Y mientras esté lleno de máscaras, no es feliz, no es libre. No hay persona que diga que es feliz sin ser libre. Eso no existe. La libertad y la felicidad van de la mano. Así como el amor y la comprensión van de la mano. No es posible que yo diga yo amo cuando yo no comprendo al otro y mucho menos me comprendo yo. Si yo no me comprendo, es imposible comprender al otro. Es imposible. Entonces, sigamos dando ejemplos de cómo estamos condicionados desde chicos, cómo es que nosotros cuando ya somos adultos reaccionamos a algo, a un estímulo externo. Reaccionamos a un estímulo externo y reaccionamos condicionados. Reaccionamos con base a la creencia instaurada, es decir, a la educación que me dieron. El papá y la mamá nuestro nos da lo que ellos recibieron. No es posible que mi papá y mi mamá me den a mí algo que no recibieron. Si nosotros revisamos las generaciones, nos damos cuenta que la generación de nuestros hijos, ellos tienen una mejor vida que la que tuvimos nosotros y de ahí para atrás igual, ¿sí? La vida que tuvieron nuestros padres no es la vida de nuestros nietos, no es ni parecida. Nuestros padres tuvieron vidas difíciles, que si esas experiencias de nuestros padres las tuviéramos nosotros en este momento, nosotros no seríamos capaces con todo eso, porque nos han educado en la fragilidad, nos han educado nos han consentido tanto que los chicos de ahora son de cristal, sufren de depresión, todo les molesta, nada les gusta. Usted le compra una cosa y la dejan a los 15 días porque ya les sabe feo, ya quieren otra. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que resolver dentro del núcleo familiar, esencial. Esa cosa que tenemos que resolver es la relación con nuestro papá y nuestra mamá.
Todavía no toquemos el tema de los hermanos ni nada de eso. Independiente de la edad que usted tenga, hay algo que resolver con nuestro papá y nuestra mamá. Cuando hay un tema cuántico de un ser que me habló hace aproximadamente unos 2 meses y me explicaba lo siguiente. Me decía, revisemos el tema sacro, ¿sí? Esta parte sacra, la parte pélvica. En esta región pélvica surge algo muy valioso al que nadie le pone cuidado y presta atención, y es la fecundación. Una célula de la mamá se une a una célula de papá, ¿sí? Lo que es el óvulo y el espermatozoide se unen. Cuando el esperma va a penetrar el óvulo, va a romper la membrana del óvulo, todos los espermas no lo logran. Entre miles de espermas lo logra uno, de pronto se cuela el otro, ¿no? Los gemelos, de pronto otro más, los trillizos. Pero regularmente se cuelan, de todos esos millones, se cuela uno. Y esa membrana le permite al esperma cruzar y después generar una mitosis, o sea, una división celular que va a ir formando una vida, la que somos nosotros hoy. A nivel cromosomal somos mitad papá, mitad mamá, más muchas cosas que ellos nos han inculcado y nos han programado sin querer, porque crean que nuestro padre y nuestra madre nunca han tenido la oportunidad de que alguien les enseñe estos temas. En ese pasado no se escuchaba nada de eso, se escuchaba también el tema religioso. En el tema religioso, en vez de usted ayudarle, creo que se lo deterioraba, porque a nivel de religión a usted le enseñan el sentimiento de culpa. Le enseñan a culparse de las cosas, no a ser libre. O sea, no le enseñan a usted a comprenderse, le enseñan a culparse. Entonces, hay un adoctrinamiento por parte del sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, vivimos en ese sentimiento de culpa, desafortunadamente, ¿sí? Por todo el esquema religioso creado también por nuestros padres y el sistema religioso en sí. Entonces, cuando usted se siente culpable de algo, también hay una segregación de hormonas que hace que su organismo, se genere alguna afectación de su cuerpo. Cuando cada vez que ustedes tienen una percepción de la realidad que no es la armoniosa, sino que es desarmoniosa, porque proviene de pronto de parte de ignorancia o parte del sentimiento de culpa, en sí es ignorancia. Nosotros no deberíamos sentirnos culpables. Nosotros debemos comprendernos, porque si yo cometo un error hoy, ¿sí? Debo darle luz a ese error y debo decir y pensar, bueno, yo actué de esta manera porque tal vez estoy herido, tal vez estoy herida por algo que ocurrió en el pasado que hizo que yo reaccione de esa manera. Entonces, citando un ejemplo, una madre grita al hijo y el grito lo escuchó media cuadra, ¿sí? Citando ejemplos. Entonces, se me acerca y le pregunta a su mamá, ¿por qué gritas si tu hijo esto tienes a 1 metro de distancia? Entonces la mamá dice, ay, pues que no me entiende, no me escucha. Lo tenía a 1 metro de distancia. Partiendo de allí no es coherente que yo grite a una persona teniendo a 1 metro de distancia, porque voy a gritarlo, no es coherente. Entonces, esta persona se dispone y dice, revisemos esto. Entonces digo, bueno, revisémoslo. A base de preguntas empiezo a decirle a esta persona, a esta mujer, busca un momento de tu vida donde no te hayas sentido escuchada. Entonces la persona se va devolviendo, cuando me casó, cuando tuvo los hijos, y se fue devolviendo, hasta la edad de otra, los 23 a otra, los 15 a otra, ¿no? A los 10 a otra, no, pero no, que yo no me he sentido escuchada.
y se sigue devolviendo y sigue devolviendo, y es un proceso largo. A veces usted puede tomar una hora en encontrar ese momento, o usted puede tomar 20 minutos, ¿sí? Porque a veces los traumas son los que primero salen. Entonces, esta persona llega a los 6 años de edad y me dice: creo saber cuál es ese momento en donde no me sentí escuchada. Y esta persona, la mamá, pues tenía que irse a trabajar porque tenía que responder por su casa, por su familia, y tenía que dejarla encerrada. Entonces la dejaba encerrada, y esta chica de 6 años gritaba por las rendijas de la puerta y que la sacaran de ahí, que ella no quería estar allí encerrada, hasta que llegaba a un punto de tanto llorar que se quedaba dormida. Mientras ella contaba la historia, se ahogaba en llanto, no podía ni hablar de tanto dolor. Y eso pasó hace mucho rato. De esta manera nos damos cuenta qué tan heridos vivimos y cómo esas heridas se manifiestan en nuestro comportamiento, en nuestro sentimiento, y cómo estas heridas toman las decisiones de nuestra vida por nosotros. Cuando yo le quito a la cebolla todos los pedacitos, todas las capas, ¿sí? Que son todas esas creencias falsas, esos adoctrinamientos y esas heridas, porque estoy interpretando la realidad de una forma que no es, ¿sí? Una realidad condicionada. Cuando yo le quito todo eso, estoy realizando un proceso sanador. Cuando yo identifico mis heridas, me estoy dando la oportunidad de comprenderme. Si yo me comprendo, yo logro en mí un cambio sin violencia. Porque la comprensión es sinónimo de amor para mí. Dentro de mis análisis, mi experiencia, mi reflexión, llamémoslo como ustedes quieran, pero para mí el amor es sinónimo de comprensión. Cuando usted logra comprenderse porque actúa como actúa, porque toma esas decisiones que toma, porque elige la pareja que toma, porque usted se comporta así con su hijo, y cómo es que usted está reflejando el comportamiento de su hijo para con usted. Cuando usted comprende eso, usted solo hasta ese momento se ama. Entonces ese amor por usted mismo le va a permitir comprender al otro en todos los condicionamientos que el otro tiene. Mi esposo me grita, me trata mal, bueno, eso, las cabezas se quedan de cosas, ¿no? O mi esposo me es infiel. Puede pasar a muchas parejas, yo diría que la mayoría, pero es porque hay una herida allí, ¿sí? Y el que es fiel es porque no la tiene. Y hay hombres que inclusive dentro de la relación de pareja les es tan difícil serle fiel a las cosas. Ellos no pueden con eso. No pueden con eso, y no pueden con eso no porque no quieran ser fieles, no porque no amen a su esposa, no pueden ser fieles porque ellos con condicionamientos y unas falsas creencias instauradas allí que no les permiten ser correctos en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para liberarme de esas prisiones? Hay otra historia por allí, que ahora me acuerdo. La historia, por ejemplo, de una mamá o un papá que tuvieron que enviar a su hijo de viaje, digamos que de Medellín al Amazonas, ¿sí? Enviaron a su hijo de viaje con personas que ellos conocían y con toda la fe de que esas personas eran personas en las que podían confiar, porque han sido amigos de mucho tiempo y tienen pues un conocimiento de ellos mismos. Entonces decían, bueno, voy a enviar a mi hijo hasta allá para que se encuentre con su mamá.
Entonces, son 4 horas de viaje, o 6 horas de viaje, o 10 horas de viaje, no importa la hora de viaje, no importa que son 2, no importa si es una, ¿sí? Pero yo de mamá o de papá estoy confiada en que a mi hijo no le va a pasar nada con esa persona porque lo conozco de toda la vida, pero mi hijo no lo conoce, ¿sí? Como no lo conoce, el chico, ¿cuál es la reacción normal? La reacción normal es que el chico se sienta, ¿cómo lo va a sentir? ¿Cómo se sentirían ustedes? Asustado, esa es la palabra. El chico se va a sentir asustado porque ¿dónde está mi mamá? ¿Sí? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde hay alguien que yo conozca? ¿Dónde está? El chico instaura en su pensamiento subconsciente. A nivel cerebral tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo se encarga del razonamiento, del orden, de la practicidad, de cómo usted va hablando y va coordinando sus palabras. El otro es subconsciente. Y allá se va todo lo que estamos hablando en este momento, en el subconsciente. Y resulta que ese lado del cerebro es menos estudiado. Y si han querido estudiarlo por no caer en algo que le llaman misticismo, bueno, no afirman de que de verdad esa parte del cerebro está relacionada con todo lo que nosotros vivimos, de todo lo que absorbemos. Entonces, digamos, este chico se siente asustado. Realmente el chico se siente abandonado. Me abandonaron, yo creo que pensó en ese momento. Me quedé solo, ¿sí? Y ese sentimiento y esa frustración de haber sentido en ese momento así causa una herida. Después el chico se encuentra con su mamá y ya se le pasa, ¿no? Deja de llorar, se siente tranquilo, ya se le pasó, ya hasta ahí llegó. Un chico muy pequeño, hasta ahí llegó. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? ¿Cuál va a ser el comportamiento y el patrón que se va a reflejar más adelante? El chico tiene su esposa, crece obviamente, tiene su esposa, tiene 2 hijas o 2 hijos y es sobreprotector. Es supremamente sobreprotector, pero es una sobreprotección casi enfermiza, donde los de afuera dicen eso es patológico. O sea, es una sobreprotección que no se raya como dentro de lo que ya no es normal. Es que ninguna sobreprotección es normal, les cuento, ninguna. Entonces, cuando uno analiza esas situaciones, uno pregunta por la herida. Es como a la señora le pregunté, ¿en qué momento se sintió usted no escuchar? ¿En qué momento el chico se sintió no abandonado? ¿Sí? Y miren cómo nuestros comportamientos van tomando las decisiones cómo las creencias y todo lo que hemos vivido en el pasado toman la rienda de nuestra vida. Yo aquí citaría un tema que es muy religioso del libre albedrío. ¿Será que de verdad yo soy libre? Yo no soy libre. Si yo tengo esos condicionamientos, realmente yo no soy libre. Y todos nos tratamos de sentirnos libres. Que porque yo me levanto a la hora que yo quiera, como lo que yo quiera, hago lo que yo quiero, me voy para donde yo quiero. ¿En serio? Cuando muchos de esos gustos y esas decisiones están siendo condicionadas por algo pasado, o sea, ¿realmente somos libres? Cuando quienes están tomando las decisiones de nuestra vida son todos esos patrones allí en el subconsciente. ¿Es realmente libre el ser humano? No, no lo es.
Y es allí la respuesta de por qué realmente nunca nos sentimos felices. Relacionamos la felicidad con pequeños espacios. Usted se va a una reunión de amigos y se ríe y se ríe y se ríe. Y usted dice, ay, estuve tan feliz. O la reunión de amigos y hablan y se ríen a carcajadas. Y a eso les llaman felicidad. El ser humano no conoce la felicidad. Y no la conoce porque realmente no es libre. Y no la conoce porque simplemente vive tan distraído en el trabajo, en lo que va a comer, en las deudas por pagar, en que se quiere casar, en que quiere tener hijos, en criar los hijos, en después generar una pensión. Viven tan distraídos que lo relevante no existe para el ser humano. Y ponemos la relevancia y la prioridad en una cantidad de cosas menos en nosotros mismos. La prioridad debe ser yo. Si de verdad yo quiero aprender a amar al otro, yo debo primero amarme yo. Yo me debo amar primero para yo decir que de verdad puedo amar a la otra persona. Entonces, ni nos amamos, ni tampoco amamos al otro. Y la experiencia del amor y el concepto del amor está totalmente tergiversado, totalmente. Hay algo que me dijo ese día en relación a la parte sacra, donde se genera ese milagro de la vida. Miren cómo nos ha condicionado en muchos temas, no solamente en la forma de vivir, que vivimos distraídos todo el tiempo en una cantidad de cosas irrelevantes. Resulta que muchos místicos hablan de algo muy cierto, y es de que la sexualidad debiera ser solamente para la fecundación. ¿Sí? Es un tema muy álgido de tocar, sobre todo con los hombres. Bueno, las mujeres también. Debiera ser algo netamente para fecundar, porque eso es un momento sagrado, pero no lo vemos sagrado. Lo hemos vuelto banal, lo hemos vuelto algo que es irrelevante, la verdad. Y es un momento, es un momento rico, claro, yo no estoy diciendo que no, pero realmente sí es un momento sagrado, y eso sucede con los hombres. Como hay una aceleración allí de hormonas, en ese momento de placer, el hombre se vuelve dependiente de esa sensación. Vivimos sumergidos en la sensación. Y ese estar sumergidos en la sensación nos hace aislarnos de lo relevante, de lo que es real. Porque solamente queremos tener sensaciones. Solamente queremos vivir en la sensación. Entonces, cuando el hombre cesa de tener relaciones sexuales y, por ejemplo, venía teniendo relaciones cada 3 días, y eso cesa, a los 8 días está aquí, mejor dicho. ¿Sí? Una crisis existencial, una cosa terrible, pues que hasta se enojan con las cosas y las cosas no les permite el acto. Y a nivel religioso, nos han metido en la cabeza de que la esposa tiene que estar aquí para el hombre. Si la esposa no quiere, no, ella tiene que hacerlo, porque inclusive hasta se les disuelve el matrimonio a nivel católico. Dentro de la iglesia, tanto tiempo sin relaciones sexuales, eso ya ese queda disuelto. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué sucede con el hombre? Que está condicionado por la sensación que le produce esas hormonas viajando en la sangre. Esa la de cuenta como lo que dice un alcohólico. El alcohólico, hay un profesor que
insólito de él decir eso, es un muy buen médico. Y él decía, una persona que se tome una cerveza cada 8 días y cada 8 días sienta la necesidad de tomársela, allí ya hay alcoholismo. Entonces, claro, medio salórico, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo? No, pero no es así, porque la cerveza te estimula el sistema nervioso y te pone chévere, ¿sí? Y esa sensación te vuelves adicto a la sensación. Con las carnes rojas pasa exactamente lo mismo, con el azúcar pasa exactamente lo mismo, y nos volvemos adictos a eso. Y hay personas que se vuelven adictas al cortisol, tan bueno que nos volviéramos adictos a la oxitocina. La oxitocina es otra hormona, la hormona del amor, le llaman. Cuando usted segrega oxitocina en su organismo, el cuerpo tiene la capacidad no solamente de hacer regeneración celular, sino que tiene la capacidad de autosanarse. Está comprobado científicamente. Yo no estoy echando carrera. Pero no elegimos la oxitocina, elegimos las otras, las adictivas. ¿Por qué? Porque nos encanta vivir en la sensación, nos encanta vivir una vida ficticia, nos acostumbramos a usar máscaras todo el tiempo. Y esa falta de ser legítimos y de ser auténticos y de buscar dentro de nosotros realmente quiénes somos y contestarnos, porque es que para contestarnos la pregunta de quiénes somos realmente se necesita valor, se necesita amor. Para contestar la pregunta de quiénes realmente somos se necesita comprensión. Y mínimamente usted se comprende, mínimamente. Usted prefiere vivir en el juicio, vivir en llevarle la contraria al otro, vivir en la calificación. Pero es porque nos acostumbramos a ella y porque estamos además de acostumbrados, condicionados. El autoconocimiento debe permitirnos, es un proceso, y el autoconocimiento no es un proceso de felicidad. El autoconocimiento es un proceso en donde yo me miro al espejo y a mí me va a doler lo que hay ahí, ¿sí? Porque el autoconocimiento a usted le destruye el ego, le destruye todo por lo que usted ha luchado en mantener allí, no solamente en esta vida, sino durante todas las vidas atrás. Pero es algo que deberíamos de hacer y que no solamente deberíamos de hacer, sino que es algo para lo que vivimos. Nosotros en este momento vivimos en un mundo dual. No sé si han escuchado hablar de la dualidad. Vivimos inmersos en el reflejo. Y créanme de que el reflejo cesa cuando usted se conoce. Cuando usted se conoce, el universo deja de proyectarle lo que usted todavía no ha querido comprender. Entonces, cuando usted se conoce, cesa la experiencia negativa, cesa la experiencia de zozobra, cesa la experiencia de la deuda, cesa la experiencia de la enfermedad. Porque el universo solamente le va a mostrar a usted afuera, que es lo mismo que usted está proyectando, pero le va a mostrar a usted afuera lo que usted lleva adentro. No sé si me he hecho entender, porque el propósito es de que se vaya con una semillita. De pronto, mi intención no es de que emprendan el camino del autoconocimiento, sino que por lo menos sepamos cuál es la realidad en la que vivimos, tan condicionada, tan efímera, tan esclavista, tan de poca libertad,
escucha mucho y la lee uno mucho. Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Es eso. Porque yo no tengo el poder de cambiar a usted, no lo tengo. Yo no tengo cómo hacerlo. Y nos pasamos la vida peleando con el otro para que el otro cambie. Y el otro no va a cambiar como usted le dice. El otro le proyecta a usted algo que usted lleva adentro. Eso es lo que él está proyectando a usted. Vivimos en la dualidad. Y el universo es muy sabio. Todo el tiempo nos muestra que vivimos en ella, pero no lo hemos querido ver. Voy a presentarles una, ahora que me acuerdo. Aquí va la primera proyección del universo. Ese es el sistema nervioso allá. ¿Sí? Y tenemos aquí un árbol. Yo lo quise colocar con esas rejitas que son como la ADN. Y acá abajo tenemos nuestro cerebro y nuestra hipófisis electrizante. Este ser de hace 2 meses me decía: esta raíz del árbol es esa base sacra donde se da el proceso de la fecundación. Y miren que el sistema nervioso que hay en las piernas viene siendo sí la raíz del árbol. La médula espinal viene siendo el tallo del árbol, el tallo. Y las primeras ramificaciones de ese tronco viene siendo nuestro cerebro y la forma en que nosotros proyectamos la realidad. ¿Qué otro reflejo hay? En el planeta hay árboles pequeños y de todos los tamaños, grandes, frondosos o de pocas hojas. Unos dan fruto y otros no, unos florecen y otros no. Así somos nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos proyecciones en los árboles. Y todos los árboles son distintos. No hay un árbol igualito al otro. Así somos nosotros también. Y allí es donde está la dualidad de las cosas. Entonces, crean ustedes o no en Dios, que eso, la verdad, es irrelevante para estos temas. Pero crean o no en la existencia de Dios, el concepto que tengan de Dios. La naturaleza y el universo nos muestra todo el tiempo el aprendizaje que no queremos ver. Y podemos seguir dando ejemplos. Miren esto. Arriba está el árbol. La que está al lado del árbol es la placenta. La placenta, desde donde cuando estamos en el vientre materno, ella nos nutre. ¿Sí? Nos permite alimentarnos. ¿Usted se alimenta del árbol? ¿Ahora? Claro, usted come sus frutos, ¿verdad? Comemos de las plantas y esa debería ser la nutrición natural. La condición de vida del ser humano debe ser la salud, no la enfermedad. Lo natural y lo normal del ser humano es que el ser humano sea feliz, sea libre y sea saludable. Pero no queremos ser eso. Entonces tenemos la placenta, que es reflejo del árbol. Al lado de acá tenemos el corte del tronco del árbol y es igual a nuestra huella dactilar. Se asemeja mucho. Aquí tenemos un pulmón y al lado del pulmón tenemos la rama de un árbol. ¿Para qué nos sirve el pulmón? Para el intercambio gaseoso, para respirar. Usted sin oxígeno no vive. Abajo tenemos las hojas, una partecita de una hoja de un árbol. Y al lado tenemos las venas humanas, muy parecidas. Y al lado tenemos los ríos de nuestro planeta. La vida es micro y macroscópica. La vida en todo momento surge por reflejo.
porque lo necesitamos. Cuando usted no necesita una experiencia, la experiencia es esa. Si usted está viviendo, por ejemplo, la experiencia de una traición, supongamos del esposo, de la esposa, algo básico, es porque realmente necesita vivir. Cuando yo comprendo eso y cuando yo me aboco y digo, ¿qué me está tratando de enseñar mi esposo con esta experiencia? ¿Será que yo tengo en mi infancia una herida de traición? ¿Sí? Y si yo le doy luz a eso, y yo me comprendo y comprendo al otro en su proyección también, la experiencia es esa. Porque eso usted ya lo ha comprendido, usted le da luz. Cuando usted prende el foco de una habitación oscura, la oscuridad desaparece. Pasa exactamente lo mismo. Cuando usted se comprende y comprende al otro, la oscuridad desaparece. Usted se libera. Y la experiencia cambia, porque la comprende también que ya no la necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las experiencias que en este momento estamos viviendo es porque las necesitamos y de una u otra forma la proyectamos y los de afuera nos están facilitando la posibilidad del aprendizaje, pero no lo vemos así. Vemos al de afuera como el enemigo, el villano, etcétera, etcétera, y peleamos con él. Y en vez de aminorar el problema, lo vemos más grande. Y se vuelve como una bola de nieve. Y va creciendo y va creciendo. A veces le dicen a uno, bueno, pero si yo sano y mi esposo no, yo sano, pero es que eso que está proyectando ahí, también lo estoy proyectando yo. Es decir, el comportamiento de él también lo estoy proyectando yo. Y tengo que buscar dentro de mis registros en qué momento nació eso que yo estoy proyectando ahí. Decía, listo, Carolina, yo hago el trabajo, hagámoslo. Busquemos ese momento en que yo, estoy proyectando esa situación. Decía, yo lo hago. Y emprende pues ese camino de autoconocimiento y de sanación. Y hay una cosa que hay que tener muy presente, y es que el otro tiene sus propias proyecciones. Las personas regularmente no se casan de forma libre y consciente. Las personas se casan por proyección. Cuando usted todavía no ha hecho el proceso de sanación, usted se casa por proyección. Usted elige su pareja por proyección, no la elige por convicción, sino por proyección. ¿Es posible amar después de hacer el proceso de sanación esa pareja que yo elegí por proyección? Claro que sí. Y tengan la plena seguridad que pueden llegar a amarla más de lo que la amaban. O también es posible que la gradita en donde está parada esa persona está muy bajita y usted, que inició ese proceso de sanación, usted logró colocarse en una grada muy arriba, en la escalera de la verdad eterna. Y tal vez no se alcanzan a coger de la mano, tal vez usted ya le puede ver de una forma distinta, tal vez ese amor de pareja, ¿sí? Ese amor condicionado y de sensaciones, tal vez desaparezca, es muy posible también. Las dos cosas son posibles. Pero vale la pena hacer el ejercicio, vale la pena, porque me libero yo para ser más feliz. Y si mi esposo quiere hacer ese proceso conmigo, maravilloso, porque los dos escalamos. Y si no lo quiere hacer, lo hago yo. O simplemente usted dice, no lo quiero hacer, quiero seguir viviendo así como estoy. También es válido. En algún momento llegará ese momento en el que usted elige la sanación y ser libre y sentirse más feliz con todo lo que proyecta. Entonces, volviendo al tema del reflejo, todo el tiempo estamos en constante reflejo. El núcleo de la tierra es nuestro corazón. Y viéndolo desde afuera es el sol. Nuestra sangre son los ríos del planeta.
Allí es donde usted se da cuenta de que para usted generar un movimiento en el planeta a nivel de frecuencia, a nivel de comportamiento, a nivel de liberación, el cambio, lo único que usted tiene, por lo que usted tiene de pronto el control, la decisión es sobre usted mismo. Usted no va a poder cambiar a nadie, solamente tiene gobernabilidad sobre su propio mundo y decisiones sobre su mundo, no más. Pero tengan la plena seguridad de que cualquier cambio que hagamos en nosotros se va a reflejar en él. Se va a reflejar en nuestra familia, en el trabajo. Es allí donde nos pasa que cerramos ciclos laborales. Cuando cerramos ciclos laborales, no sé si les ha pasado, ¿no? Ustedes están en un trabajo y llega un momento que ya no se sienten bien con eso que estaban haciendo ahí. O sea, ya ir allá, qué pereza. Y les cuesta un trabajo arreglarse para ir a ese trabajo, a hacer lo mismo, a ver las mismas caras. Y no tiene nada que ver con las personas, ni con el quehacer. Tiene que ver todo con nosotros mismos. Terminamos un ciclo. ¿Y qué pasa con las personas que se quedan amarradas a ciclos que hace rato se terminaron? Esas personas se enferman. Generan enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, que es una elevación del cortisol en forma permanente, se vuelve una cosa, ¿sí?, que genera una enfermedad que se llama fibromialgia. La fibromialgia es que el músculo se pone rígido de forma involuntaria, pero realmente es por el exceso de cortisol, porque no estoy sintiéndome bien donde estoy, ni con quienes estoy, ni haciendo lo que estoy haciendo. Y no tiene nada que ver con mis compañeros de trabajo, nada. Tiene que ver con nuestros cambios, con nuestros ciclos. Nosotros somos cíclicos. En este momento, este planeta está siendo exacerbado por muchas cosas. Por la corrupción, por la guerra, por el abuso, le llaman recesión económica. Póngale todos los títulos de todo lo que está viviendo usted en este momento en el planeta. Está exacerbado el clima, está exacerbado el biomagnetismo terrestre, todo está exacerbado en este momento porque en este momento estamos cerrando un ciclo para empezar uno nuevo. Y siempre que cerramos un ciclo, pasamos a uno mejor. Tenga la plena seguridad. Cuando usted se decide a cambiar ese trabajo por el que usted ya no siente que debe estar allí, usted pasa a estar mejor en el que sigue. ¿Sí? Hasta que termine también el ciclo allí, somos cíclicos. La vida misma le enseña a usted que es cíclico. Usted nace y en algún momento tendrá que ir. Entonces, lo único que va a dejar es esto. Pero usted sigue siendo usted. No sé qué concepto tenga del amor, porque es otro tema muy amplio de tocar. Pero por experiencia propia y experiencia a través de mí y mi familia, ellos saben que hay vida después de la muerte. La hay. Ante la posibilidad de poder conversar con esos seres que ya no están, y de pronto a veces hasta conversar con seres que uno nunca ha visto, es muy gracioso, ¿no? Es paradójico, es raro, es de locos. Pero somos cíclicos. Nacemos y morimos. En este momento lo que debemos hacer es centrarnos en el presente, en el ahora que tenemos en este momento. Y desafortunadamente, por condicionamientos, vivimos o ansiosos, mirando qué es que viene mañana, qué va a pasar mañana, o vivimos depresivos en lo que pudo haber sido, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Nunca estamos en el presente. Autoobservarnos es una clave maravillosa para poder entrar en un autoconocimiento real. Pero para usted autoobservarse debe ser sincero. Que usted no sea sincero con los demás, eso no importa, eso es lo de menos. Pero que usted no sea sincero con usted mismo, eso sí me parece terrible. Porque usted con usted. ¿A quién le engaña? Y sin embargo, que la pasamos juntos engañándonos todo el tiempo y justificando lo que no debemos justificar
todo el tiempo. Entonces, allí, este tema de la dualidad y la proyección es para que aprendamos a ser observadores de todo lo que proyectamos y de cómo la naturaleza y el universo todo el tiempo nos muestra la verdad y no la queremos ver, porque vivimos distraídos. En la primera clase dice Platón. Miren que con estos seres filósofos pasa lo siguiente: ellos lanzan unas ideas, unas intenciones que vienen a ser reconocidas muchos años después. No sé si se han dado cuenta en la historia. Vienen a reconocer la calidad o la sabiduría de alguien cuando ya no muere. Parece como si se vuelven famosos cuando ya no están. Y con los inventos de tecnología, científicos y todo eso, pasa exactamente lo mismo. Porque el ser humano es egoísta, es controlador, es avaricioso, entonces le cuesta deshacerse del patrón aprendido para darse la oportunidad de algo nuevo. Les cuesta, a los seres humanos nos cuesta desaprender. Y es algo por lo que nosotros debemos aprender a luchar. Crecer en autoconocimiento es un proceso de desaprendizaje real. Pero para ustedes aprender, ustedes deben ser muy sinceros con usted mismo y muy humilde, sobre todo. Y Platón nos decía: podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le tienen miedo a la luz, le tenemos miedo a la luz, le tenemos miedo a la verdad. Y cuando usted, digamos, en una consulta, usted le muestra a la persona en el espejo, si la persona está completamente decidida a crecer en autoconocimiento, se queda mirando lo que asume y lo que va a sentir, ¿sí? Porque sabe que está en todo un proceso sanador. Pero la mayoría de las personas salen corriendo. Salen corriendo porque no quieren enfrentarse a esta verdad, porque no quieren deshacerse de muchos años de haber elegido una verdad tergiversada. El orgullo divide a los hombres y la humildad los une, dijo Sócrates. Ahí está, porque el miedo o la huida ante el autoconocimiento, por miedo a vernos al espejo. Y abajo Albert Einstein dice: pienso 99 veces y nada descubro. Dejo de pensar y me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada. Ese pedacito nos regresa a esa quietud de la mente. Cuando usted aquieta su mente, hay un estudio de hace muchos años, poco compartido desafortunadamente, en donde comprobaron que la quietud de la mente hace de que el cuerpo se autosane. Por eso es tan válida la doctrina de la meditación o la disciplina de la meditación. Cuando usted aquieta su mente, el cuerpo parece como si entrara en un proceso sanador, como si se equilibrara. Claro, es que lo que se equilibra es el sistema nervioso. La mente se queda quieta y es como un espacio de descanso para nuestro cuerpo, y ese descanso logra recuperarse. Cuando usted no duerme toda la noche y pasa varias noches sin dormir, usted se siente cansado, muy cansado, agotado, agobiado, llega un punto en que se enferma sin mover. Lo mismo es con la mente necesita descanso, pero nos acostumbramos a tener la mente totalmente distraída y ocupada en cosas que no tienen sentido, y nunca le dejamos un espacio para el descanso a la mente que nos va a proporcionar descanso y alivio para nuestro organismo. Ahí volvemos a lo mismo. Interpreto la realidad externa desde los conceptos y creencias instaurados en mi mente consciente y subconsciente. Veo el mundo externo como soy y no como realmente es. El autoconocimiento permite amar tu sombra y reflejo en el espejo. Lo que les decía del amor, solamente el autoconocimiento
usted pueda lograr amar. Las fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad, dijo Hipócrates. Yo a veces me tengo a pensar en esos filósofos. Ellos existieron hace muchísimos años, dejaron muchos compendios de muchas cosas que apenas ahora se están replicando. El Internet en este momento es una herramienta maravillosa. Es la posibilidad de acceso al conocimiento a muchas personas y esto nos está facilitando a nosotros este proceso de transición de la energía vieja del planeta a una nueva energía, una nueva vibración, una nueva forma de ver la vida. El ADN contiene todos sus registros. La duplicación celular es un proceso del aquí y el ahora. Cualquier cambio que usted genere a nivel de pensamiento, o sea, cualquier liberación, cualquier proceso sanador que usted realice, va a generar un cambio en el ADN. Y esto también que hay trabajo científico sobre esto. Entonces, esta enfermedad heredada en nuestra familia, y esos patrones, en las familias se repiten patrones. No sé si ustedes se dieron cuenta con el COVID, como el ejemplo más reciente que uno puede tener. En una misma familia se dieron casos en donde morían 2 y 3 personas. En una misma familia se daban casos en donde 2 y 3 personas o hasta más terminaban hospitalizadas con unos cuadros críticos en sintomatología con COVID. Y nadie, hablando pues con compañeros que trabajan en ese tiempo, les decían, hola, y nadie se pregunta por qué. Porque hay familias en donde, si muchos les da una gripa, está allí. ¿Y por qué en otras familias no se murió el sobrino, se murió la tía, se murió, ¿sí? O terminaron con hospitalizaciones, varios miembros de la misma familia? Y eso está conectado a los patrones hereditarios, pero no solamente desde la fisiología, está conectado desde la experiencia. Porque mi mamá a mí me educa con base a la educación que yo recibí de mi abuela, ¿sí? Y si esa educación es con base en el miedo, en el sentimiento de culpa, que es el mismo miedo, del miedo realizan todas las cosas que no deberíamos tener por registro. Entonces, allí es donde uno se da cuenta de que el miedo fue el factor principal de la afectación de COVID a nivel de familia. La persona que terminaba en una UCI o que moría por COVID, cuando usted lograba como darse cuenta más allá de algunas cositas, usted se daba cuenta de que esa persona estaba muy condicionada por el miedo. Y no solamente el miedo que se proyectaba la publicidad de los medios de comunicación, no solamente eso, claro que sí, eso es como el detonante. Pero en los registros de la persona había una susceptibilidad, o sea, una predisposición muy grande en relación al miedo. Desde muchas áreas, no solamente el solo que enfrentar es no me voy a morir, no. Proyectaba miedo, ¿sí? Desde sus creencias y vivía en consecuencia del miedo. Los celos son miedo. Si nosotros nos tenemos que mirar todos los que llamamos efectos del ser humano, nos damos cuenta que todos nacen del miedo. El ego, una persona egocéntrica que se cree más que los demás, que solamente tiene una competencia en tener más que el otro, ¿sí? Se lo mueve solamente en tener más que otro, esa persona es una persona miedosa. Tiene miedo de perder estatus y reconocimiento. Tiene miedo de verse inferior a otro. Tiene un complejo de inferioridad terrible. Y todo eso que les menciono es por miedo. Entonces, viva en la frecuencia del miedo. Viva en esa frecuencia. Y esa frecuencia en la que vibran hace
de que se refleje en su mundo, en su parte externa, se proyecte esa realidad. Entonces, espero que les haya dejado claro algo dentro de todo lo que les dije el día de hoy. Y no importa si hoy lo toman o no, y no importa si lo toman en 8 días, o tal vez dentro de un año, cuando estén viviendo una experiencia de recuerdo y digan voy a abocarme en el autoconocimiento, en el amor por mí, para ser más libre, para sentirme mejor conmigo mismo y para que mi entorno sea más armonioso. No importa si es una semana, si es mañana, si es más tarde, si lo inician en un año o en 2, no importa porque a nivel cuántico el tiempo no existe. Hay una sola línea de tiempo realmente. Vivimos en pasado, presente y futuro, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado a mirar la vida de esta forma, pero miren que hoy aprendimos y recordamos cómo perpetuamos el pasado, cómo el pasado está vivo en nuestro presente, a través de todo lo que reflejamos, nuestro comportamiento, porque lo cogimos fue de allá y lo reflejamos aquí. Quiere decir que el pasado está vivido, está en una sola línea de tiempo. Y cómo eso que estamos haciendo en este instante, o en este instante de ira, o de depresión, o de tristeza, o de frustración, si lo miramos con el tiempo presente, ¿cómo nos está afectando el futuro? Porque un estrés constante, una depresión constante, una ansiedad constante, les va a afectar el futuro a nivel orgánico. Entonces, ahí nos damos cuenta que no tenemos fraccionado el pasado, el presente y el futuro. Hay una sola línea de tiempo a nivel cuántico. Una sola. No hay 3. Esta forma de vivir tangible, de tocar, de ver, como estos somos, nos limita. Medir el tiempo nos limita. Hemos fraccionado el tiempo en años, en meses, en semanas, en horas, en segundos, en minutos, en segundos. Luego, nos hemos colocado en el pensamiento de ese tiempo, de que ayer fue ayer y que se vaya. Miren cómo nos hemos limitado y cómo hemos permitido a el sistema, llamémosle, limitarnos. Realmente el pasado está vivo, está ahí. Y a veces un terapeuta le puede decir que estoy dando el pasado de que mañana, es la mamá, no sirve, pero si eso fue ayer, ya pasó, ya pasó nada. Y usted echa tierrita, pero eso está allí. Y eso es la tierrita solo que sale después, en una semana, en 2 años, en un año, eso sale, porque eso está allí sin sanar, sin darle luz, sin comprensión, sin darle algo a eso. Entonces, este fraccionamiento de la línea de tiempo no existe. No solamente existe la mente limitada del hombre, condicionada del hombre. Vivimos en una sola línea de tiempo. Y así como vivimos en una sola línea de tiempo, así se manifiesta. Por eso existen las personas pesimistas y optimistas. Al optimista le va bien, mirarlo como se mueve rico, mirarlo como le viene el trabajo, mirarlo como todo el mundo se ríe con él. ¿Sí? Y ese es el optimista del entorno. Y el pesimista no, nadie lo puede imaginar. Y por donde se ve, por ahí le da. Pero es todo ese pasado en el presente, afectando también su futuro. Es una sola línea de tiempo. Eso fue algo que me lo dijo un ser hace, yo creo que 20 años o más. Yo creo que más o menos hace más de 20 años. Yo tenía en ese tiempo 18 años.
Y el ser le dijo que ese día yo quedé, a veces estos seres dicen cosas que a uno lo dejan como por allá encargado en una nube y uno por allá no se va a de tanta sabiduría. Y ese día ese ser dijo: si tú quieres aprender a no calificar y a no juzgar, introniza lo siguiente: visualiza a todos los seres humanos formando un solo círculo, cogidos de las manos, ¿sí? Somos millones, independiente del país, no todos los seres humanos que en este momento están en el planeta, estamos cogidos de las manos formando un solo círculo. Unos, hagan de cuenta, están sobre esta tarima, y el de pronto el que está al lado por resonancia está en el siguiente escalón y lo coge de la mano, ¿sí? Y otro tal vez por resonancia está acá abajo, tomado de la mano este de aquí. Y así, en diferentes estadios de verdad, en diferente vibración, en diferente forma de interpretar la realidad. Pero estamos todos cogidos de la mano y él dice: jamás ese círculo se va a romper, jamás. Y yo formo parte del círculo, y es un ser de una conciencia superior, una conciencia que es admirable, que pues en este momento para mí lejana, ¿sí? Hasta él forma parte del círculo. Formamos todos un solo círculo, sujetos de las manos, y es un círculo que por ley jamás se va a romper. Y el que está más arriba, como no suelta la mano de acá, está jalando al otro. Y este ser que es tan elevado, en conciencia, tan amoroso, tan profundo, tan majestuoso, después de eso me dice: es por eso que me importa tanto el crecimiento del ser humano, me importa muchísimo. Cualquiera de los que estén en ese gran círculo que despierte, para mí es satisfactorio, porque el crecimiento de ese ser es un crecimiento también. Entonces, cuando él dice eso, dice: es allí, como todos estamos tomados de las manos, es allí donde no hay calificación, no la hay, porque listo, yo estoy acá arriba, dice él, yo estoy acá arriba, pero en algún momento tú vas a estar allí donde yo estoy. Y estos que están más abajo en vibración, vibrando en el miedo, en todas esas cosas, en algún momento van a estar donde tú estás. Porque el camino de la evolución es un camino eterno como nuestro Padre, eterno como el universo. Y jamás esas manos se van a soltar, jamás. Entonces, ¿dónde cabe la calificación? Si yo le recrimino a mi padre y a mi madre la formación que me dieron y todos los conceptos errados que me proyectaron, si yo les recalco a ellos y los juzgo por eso, no es válido. No es válido porque ellos están dando a mí lo que ellos recibieron de sus padres. Y es una cadena. Es una cadena de generación tras generación. ¿A quién le echo la culpa? Si mi papá y mi mamá me abandonaron, supongamos, ¿le echo la culpa a ellos? No. Si se manifestó eso en ese momento, en algún momento ellos se sintieron también abandonados por su padre y por su madre. Es una perpetuidad. En algún momento, esa inconsciencia es la que hace que esa realidad se manifieste. Entonces, ese papá y esa mamá que me hicieron una cosa, otra y otra, me
hicieron desde la ignorancia, desde la falta de conocimiento. No lo hicieron de forma intencional. Jamás el papá y la mamá hacen cosas intencionales y usted jamás le hace cosas intencionales a otro. Aunque piensen que es así. Su proceder tiene un condicionamiento. Entonces es allí donde usted dice, no cabe la calificación entre nosotros, no cabe. No cabe. Una persona que tiene una vida deprimida o una vida de hurto o de cosas violentas o sumergida en las drogas, en el alcoholismo, como una persona enferma también, es una persona simplemente que le ha hecho falta algo, ¿sí? Y que lo ha buscado afuera y no lo ha encontrado, porque afuera no hay nada que buscar. Todo está dentro de nosotros. Entonces no hay a quien echarle la culpa de absolutamente nada. Nada. Y si usted lo probaron por la calle en algún momento, usted yo me se llena de rabia con la luz que le quitó algo, ¿cierto? Pero esa situación allí, en algún momento se la compró. No se sabe en qué momento, ni cómo. Pero eso se proyectó por algo. Entonces, si el ladrón tiene la culpa, realmente al ladrón hay que darle gracias. Gracias porque, no sé, tal vez me estás mostrando algo que yo debo comprender y te estás prestando tú para hacer esa segunda. Y con nuestra familia es igual, es exactamente igual. Los miembros de nuestra familia cercana, y a veces es tan maravilloso y tan misericordioso el universo. Por ejemplo, hay familias en donde la mamá y el papá tienen hijos que son seres estupendos, mucho goce con ellos, eso es una maravilla. Usted le sirve al hijo y el hijo dice, mamá, gracias, qué cosa tan rica, como te quedó ese almuerzo, venga el abrazo, yo como te quiero. Y son hijos que te dan tanto amor. Y es el universo manifestando el crecimiento suyo a través de ese hijo que usted proyectó en esa realidad física. Como también pueden tener hijos que usted le sirve el almuerzo y le dice, mamá, ¡ay, qué cosa tan fea! Yo no voy a comer eso. O sea, frítame un huevito, porque es que eso no me gustó. Y si usted le compra algo, le dice, eso tan feo, mamá, y me tocará volver a pijama. O sea, le salen con cosas así. Y la mamá siente dolor, ¿no? De esa expresión. Pero ese hijo es tu maestro. Ese hijo que te está huyendo a la llaga, ese es tu maestro. Ese es el que te está haciendo la segunda para que tú te revises. Y maravilloso cuando tenemos los dos, ¿no? Tenemos el maestro y tenemos el angelito que nos consuela, que nos vivifica, que nos da ánimo, que es amoroso. A veces hay familias donde no hay de amoroso, todos son maestros por Dios. Pero es nuestra proyección. Entonces, esos seres con los que compartimos son nuestros maestros. Y tenemos que vivir completamente agradecidos. Y cuando nos sintamos dolor por algo que hizo ese ser querido en nuestra casa, en vez de enojarnos, vayámonos en un rinconcito y decimos gracias. Algo me estás mostrando, quiero ver qué me estás mostrando, qué vida me estás mostrando, por qué me duele que tú hayas hecho eso. Algo tengo que trabajar en mí, algo en mí debo darle luz, algo en mí debo aprender a ver de una forma distinta, voy a buscar. Me dolió, gracias. Y buscamos y encontramos. Y no encontramos una cosa, encontramos muchas cosas. Por una que encuentran, siguen encontrando otras en diferentes momentos de la vida. Y este es el cierre. Les agradezco mucho su tiempo.
y hasta una próxima oportunidad.